Buenas noches, amigos y amigas. Muchísimas gracias, como siempre les digo, por ver Canal 4 TV, una televisión local, pues que tiene como objetivo pues trabajar por todos ustedes, haciendo programas de televisión con mucha humildad, pero sin complejo. Nosotros hacemos un programa de salud y lo que hacemos es traer a los mejores especialistas que hay en Canarias, pues para intentar dar pedagogía sanitaria, para hablar de esto, ¿no? ¿Y quién tiene que hablar de esto? Pues los médicos. Hoy me acompañan dos especialistas, traumatólogos, y vamos a hablar sobre el mundo de la traumatología en aspectos muy importantes. Me acompaña el doctor Edwin Pantaleón, que es traumatólogo y actualmente su trabajo lo desempeña en el Hospital San Roque Melonera, más Palomas, dirías que sería mejor, y el doctor don Antonio Hernández, que trabaja junto con él también, que también es traumatólogo y trabaja también en el Hospital San Roque más Palomas. Doctor Edwin, doctor Hernández, gracias por estar con nosotros. A ti, por traernos. Y por la invitación. Oiga, gente joven ustedes, ¿no? O sea, la traumatología, ¿qué pasa? Hay un cambio de generacional. Me contesta quien quiera. Yo voy preguntando y quien quiera me va contestando. Ya va tocando, ¿no? Sí, ¿no? Eso es importante, ¿no? Sí. Sobre todo por las técnicas. Han cambiado. Y bueno, la vieja escuela se respeta, pero bueno, también hay que ¿Ustedes aprender. hacen, doctor Hernández, una traumatología general? ¿Tratan todo lo que tenga que tratar un traumatólogo? ¿O son más específicos en esto que llaman ustedes la subespecialidad? En general, entre los dos cubrimos todo. Sí es verdad que, por ejemplo, al doctor Pantaleón le gusta más lo que es el recambio articular, la prótesis, y a mí me gusta más la artroscopia, lo que sería medicina deportiva. Pero en general yo creo que cubrimos todas las patologías. Sí, a ver, hay unas patologías generales que yo creo que todos los que nos dedicamos a esto cubrimos bien. Y luego existen unas cosas que, bueno, como todo en la vida, te gusta más una cosa que otra y al final te vas orientando también por un camino a aquellas cosas que son un poquito más específicas, ¿no? ¿Trabajan ustedes en San Roque más Paloma, un hospital que ha ido creciendo mucho? Está ubicado, como bien sabemos todos, en el sur de esta isla. Oiga, sin complejo ese hospital, ¿hacen ustedes la misma traumatología que puede hacer el Negrín, el Insular o otro hospital a nivel nacional? Yo creo que sí. Yo creo que realmente probablemente hay cosas que son cirugía de nervio microscópica y este tipo de cosas que normalmente se reservan para hospitales de referencia, no solamente por la capacidad del cirujano, sino también por una serie de recursos que se necesitan para poder abordar esas patologías desde el punto de vista de asistencia de según qué especialidades o el acceso a según qué aparatos y pruebas específicas que obviamente los centros grandes tienen pues mayor acceso, ¿no? Tú cuando trabajas en un sitio que no es un hospital público enorme tipo Doctor Negrín o Hospital Insular, pues obviamente hay cosas de las que no dispones, las muy pocas, ¿no? Pero esas cosas más especiales, pero luego desde el punto de vista de lo que es la traumatología que puede afectar a la gente en su día a día o las patologías más típicas que vemos, pues yo creo que sin ningún complejo y sin ningún problema, y probablemente incluso podamos aportar algunas cosas que quizá en otros sitios por la otra visión que se tiene sobre el tipo de trabajo que hacemos pues no aporten, ¿no? Yo creo que es un... Doctor Pantaleón y doctor Hernández, les voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que yo destaco siempre la vía MIR. Ya ustedes la conocen, me la habrán escuchado muchas veces. La vía MIR, la vía legal que hay a nivel en España, muy apreciada por casi todo el mundo, porque, bueno, primero hay que hacer terminó la medicina, luego hay que hacer un examen y luego tiene uno la residencia para que el médico que ha terminado pueda hacer esa especialidad, como el caso de estos doctores, terminar traumatología. ¿Estamos ante una vía buena o no es buena? ¿O si es buena pero tiene su defecto o no? Es lo que quiero que me digan. ¿Ustedes qué opinan de la vía MIR? Hombre, yo creo que de manera formativa es la mejor vía que podríamos tener a día de hoy. Sí es verdad que siempre habrá diferencias, porque todos los hospitales tienen virtudes y carencias, eso es así. Sí. Por ejemplo, el doctor Pantaleón viene de Belviche, en Barcelona, que es considerado quizás, o si no el primero o el segundo mejor de España, y así año tras año. Y yo vengo del doctor Negrín, que bueno, a nivel insular está bien considerado, pero obviamente a nivel estatal quizás pues no estamos tan arriba, porque también por lo que dice él, es decir, la población que cubre Barcelona y en particular Belviche no es la que cubre siquiera el Negrín. Entonces la patología a la que se tiene que enfrentar el hospital de Belviche es mayor en volumen y mayor en variedad. Ajá. Pero como vía de formación yo la destacaría
Yo creo que también tiene un componente bastante importante, que primero, al hacerse ahora obligatorio, de hecho ya es imposible acceder a una especialidad si no es vía MIR, algo que sí se podía hacer antes, ¿no? Hoy en día es imposible. Entonces, de entrada, tú de alguna forma unificas criterios tanto de selección como de formación. Obviamente eso hace que el Ministerio de Sanidad tenga unos controles sobre la formación que van a dar los hospitales, y aunque obviamente cada hospital, como bien ha dicho Antonio, tiene sus peculiaridades, sí que se tiene que seguir más o menos un currículum específico en el cual nos tenemos que guiar todos, eso por un lado. Y segundo, yo creo que es la vía más justa, probablemente de la que existe en el resto de países occidentales desarrollados, ¿no? El MIR es un examen de oposición, donde ahí vamos todos, de cero, ahí da igual quién seas, a quién conozcas, a quién no conozcas, quién sea tu primo, quién sea tu madre, allí te la juegas a un examen y te la juegas a tu nota. Y entonces, al fin y al cabo, aparte esa plaza es inamovible, por lo tanto tú escoges hospital independientemente de si ese hospital prefiere uno u otro perfil, no puede hacer otra cosa que aceptar la determinación del Ministerio de Sanidad, lo cual cuanto menos es justo, ¿no? Que ya de entrada a los que estamos estudiando pues nos parece bien, ¿no? Sí, la verdad que aunque es duro, está claro, pasarse mínimo 7 meses estudiando para el examen y después en el examen, como dice el doctor Pantaleón, hacerlo bien, porque bueno, sí, los dos que lo hemos hecho, pues en mi caso particular el percentil 95 se sentaba a mi lado y se bloqueó literalmente, entonces la que era la mejor de la clase se quedó la última, tuvo que repetir el MIR. Entonces, bueno, eso pasa. Eso es la vida, ¿no? Real. Es la vida misma. Pero bueno, es justo, ¿no? Sí. Yo no sé si hay debate, pero me gustaría, con la presencia de estos doctores, estos dos traumatólogos buenos, que iremos hablando ahora de traumatología, y luego daremos la oportunidad de que ustedes puedan llamar y preguntarles cualquier tipo de patología que esté dentro de esta disciplina de la traumatología, pues le pasaremos con ello. Debate, doctor Pantaleón, y luego don Antonio seguramente también aplicará alguna cosa. ¿Hay debate entre la sanidad pública y la sanidad privada? Oiga, si usted se tuviera que operar, ¿qué iría, la pública o la privada? Y usted conoce perfectamente los hospitales de Canarias, sí, tanto uno como otro. A ver, yo como todo en la vida depende, ¿no? Probablemente depende de qué, porque al fin y al cabo yo creo que la sanidad sigue siendo una de esas cosas que, aunque el centro tiene una influencia sobre la calidad de la asistencia, al final el profesional es el que hace, ¿no?, con las manos lo que se tiene que hacer. Y al final las prótesis que usamos nosotros son las mismas que se usan en el Negrín, o que se usan en el Insular, o que se usan en el Gregorio Marañón en Madrid, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tiene que ver con la experiencia y específicamente con lo que estás buscando. Luego, lo que yo sí creo es que probablemente desde el punto de vista resolutivo en cuanto a patologías de menor gravedad, la sanidad privada en ese sentido tiene un componente de quizá velocidad o inmediatez que no obtenemos a través de la sanidad pública, y que probablemente por eso sean complementos, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que depende sobre todo del profesional, y depende también de la celeridad con la que se quiera resolver, y por supuesto los medios, ¿no? Que es algo que tiene que contarse. ¿Dice usted algo sobre este tema, pública y privada? No hay debate. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que, como hablamos la otra vez en el programa anterior, que me invitaste, sí, pues sí es verdad que los medios, como dice el doctor Pantaleón, son importantes. Es decir, si yo me puedo permitir, por mi salario, hacer la cirugía antes, para yo poder recuperarme en el tiempo que a mí me beneficia y no estropear mis vacaciones, mi trabajo, mi familia, mi vida, pues hombre, la pública no puede ofertar eso. Delante hay una medicina para rico y una medicina para pobre, entonces. Si tengo dinero, lo tengo todo mejor. Yo me puedo contestar a mí mismo, yo lo tengo muy claro. Yo le pregunto a usted. Mejor no. Porque antes. Yo no sé si mejor, yo creo que antes. Yo creo que esta es la diferencia. Antes. Yo no creo que mejor, yo creo que antes. La observación es buena. Que no es lo mismo, sí, ¿no? Pero oiga, eso es una ventaja muy importante. Lo que sí es cierto es que sí, lo que pasa es que con el tema de que si hay una medicina para ricos y una medicina para pobres, al fin y al cabo, si vives en la sociedad en la que vives,
vas a tener acceso a ciertas cosas primero si tienes los medios para acceder a estas cosas. Esto es así. Esto, igual que se puede hablar de la educación o de lo que los medios que existen en los colegios privados, pues probablemente se superen con creces a lo de los medios públicos, independientemente de que el profesorado de los medios públicos sea excelente. Efectivamente. Al fin y al cabo, esto es variable, es que en la clase vida. haya 10 niños o 12 niños y en el otro haya 30 o 40. Claro, y que cada crío tenga un ordenador y que en el otro haya un ordenador para toda la clase, pues La obviamente realidad. son cosas que influyen, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no hay un debate en ese sentido. Yo creo que es parte del propio sistema y yo tampoco creo que una cosa necesariamente hace a la otra mala. No es que una es mejor que la otra, hacen su función, ¿no? Creo yo. Ustedes trabajan en unos hospitales que son privados. Es privado, San Roque es privado, aunque Hay un matiz. Nosotros trabajamos en un centro que es un centro concertado de gestión privada. O sea, es un hospital de construcción y gestión privada y de manejo privado, pero nosotros sí tenemos el concierto con la Seguridad Social, por lo tanto damos el servicio de atención a la Seguridad Social de la zona sur de la isla. A diferencia, por ejemplo, de los hospitales privados que encuentras en Las Palmas, que teniendo los hospitales allí de referencia, pues fundamentalmente se dedican a la atención privada. Nosotros hacemos una función de trabajo sobre la ciudadanía y sobre el sistema canario de salud que no solo es importante por el volumen que manejamos, sino que además es fundamental para la zona, porque no hay nada más. Nosotros somos los únicos que ofrecemos servicios de urgencias, de intervenciones, de cirugías, de ingreso, de hospitalización. A usted le da un infarto en Mogán y no es lo mismo llegar a Maspalomas que llegar al Insular. Evidente. Esto es así. Lo que sí está claro es que hay una fuga muchas veces de médicos. ¿Ustedes por qué trabajan en la privada y no están en la pública? ¿Por un tema económico? Podría ser una de las variables. ¿Porque la formación es mejor una que la otra? ¿Cuáles son las razones de que gente joven como ustedes estén trabajando en la privada, aunque haya un concierto, que ya nos lo has explicado, en los hospitales privados? De todas formas, sabemos que buenos médicos de la pública se están marchando a la privada. Cada uno hará lo que crea que tenga que hacer. Eso es una realidad que está ahí. Bueno, en mi punto de vista personal, no hablo obviamente de Edwin, es más quizás por la libertad que uno puede tener a la hora de aplicar las técnicas, porque sí es verdad que mientras más grande es el vehículo, más difícil se mueve, mientras más pequeño, más rápido es. Y bueno, nosotros dos, como tenemos la misma formación y los años de formación son, pues, un año antes terminé yo, él terminó en 2013 y yo en 2012, los criterios son los mismos. Es decir, creo que lo más que hemos tardado en discutir un caso clínico han sido 30 segundos. Y pocas veces pasa esto, quiero decir. Eso se le llama compenetración, ¿no? Se llama pero sin criterios hablar, muy parecidos. sin hablar, es decir, simplemente Sí. yo digo lo mío, él dice lo suyo y es lo mismo, porque es que es lo mismo, está en el libro, hemos leído el mismo libro. Sí, lo que pasa es que hoy en día los criterios realmente están bastante unificados a nivel internacional. O sea, hay unos protocolos internacionales de cómo se deben tratar las cosas y qué se debe hacer con ellas, y a partir de ahí es una cuestión de gustos en cuanto a la forma en la que lo vas a hacer. O sea, igual a mí me gusta una prótesis en específico y a Antonio le gusta otra, o igual yo utilizo una forma de operarla y él utiliza otra, pero lo que sí vamos a estar siempre de acuerdo es que a ese paciente hay que ponerle una prótesis, porque esos son unos criterios internacionales que francamente están bastante definidos y que se utilizan por definición, primero porque se adaptan a los estudios que se han hecho al respecto, y segundo porque de esta manera también unificas lo que es la parte médico-legal, ¿no? Tú te mantienes bajo unos protocolos específicos de actuación porque se supone que es lo que se tiene que hacer, y si en algún momento tú tienes una complicación o pasa cualquier cosa con ese paciente, al menos tú sabes que has hecho lo que se tiene que hacer, y a partir de ahí pues luego pueden haber variantes, ¿no? Y yo creo que una de las razones también, a ver, en el caso mío, por ejemplo, yo acabé la residencia en la época alta de la crisis, año 2012-13, ¿no?, que fue lo peor, donde realmente no habían grandes contrataciones, se ofrecían contratos muy precarios, existía un problema bastante serio en cuanto a la calidad del servicio que se le podía ofrecer al ciudadano de forma pública, porque no, los hospitales empezaron, ¿no?, pues todos lo sabemos, la historia, cerrar quirófanos, disminuir personal, etcétera, etcétera, y entonces al final yo llegué a suplir una necesidad que había. En la vía pública realmente no hay trabajo, en la vía concertada hay trabajo, y no solo hay trabajo, sino un trabajo en unas condiciones que probablemente en la pública, desde el punto de vista de libertad
de trabajo no iba a obtener. Entonces yo no me lo pensé 2 veces, ¿no? Cuando Antonio dice libertad es porque nos encontramos en los hospitales que suelen haber jefes que están puestos a dedos. No va por ahí la cosa. Usted no lo pone. No va por ahí la cosa. Pero los jefes marcan de alguna forma las directrices, cómo se trabaja en la pública y en la privada también, evidentemente. Hombre, hay que partir de la base que ya el hecho de ser jefe no es agradable. Quiero decir, ¿No es agradable ser jefe? No, yo no hay gente que se mata por ser jefe. Sí, pero bueno, quizás en la época en la que yo me formé, los protocolos que seguían mi jefe pues no eran tan actualizados. Entonces, como su criterio era ese, había que seguir ese criterio, pero a lo mejor se salía un poco de la media que está estandarizada de forma europea. Y claro, eso pone en contra a bastantes especialistas, sobre todo los últimamente formados, que quizá por eso se está pasando este vuelo de compañeros de la pública a la privada. Y porque económicamente se ha perdido poder adquisitivo. El médico hoy antes ganaba más dinero y ahora es complicado que un médico... Las privadas andan de esas maneras, las compañías de seguros pagan muy mal. Sí, y cierto. La situación económica está como está. Está claro, voy a usar parafrasear a un compañero que es el doctor Enrique, que decía que el arte no tiene precio, pero cuando está en galería, porque está colgado, es decir, cuando los pacientes están en cama, el arte de la medicina hay que cobrarlo. Es decir, esto no es altruismo. A ver, al fin y al cabo yo creo que también hay una situación con el tema de los criterios que tiene mucho que ver con un concepto de, decía uno de mis profes, ¿no? que un médico cura, 2 médicos dudan y 3 médicos matan, ¿no? Entonces al final hoy los criterios están muy unificados, tú no necesitas tener que pasar constantemente por un proceso de reconfirmación de lo que si se está haciendo está bien hecho, pasando por 18 departamentos diferentes a través de 4 gestores, 3 mandos intermedios, 2 supervisores y otro que pasaba por ahí que también opina al respecto, ¿no? Y entonces pues obviamente la burocratización del sistema sanitario público realmente llega a ser un lastre. Yo sé que en algún momento, yo sé que cumple su función desde el punto de vista organizativo, pero desde el punto de vista de libertad para hacer, pues puede llegar a ser un lastre. Doctor Pantaleón, usted sabe perfectamente que la ley, salvo que el médico sea profesor de la universidad, catedrático o profesor de la universidad, se tiene que jubilar a los 65 años. Eso dio una polémica increíble porque gente muy válida, médicos muy válidos, tuvieron que marcharse en contra de su opinión. ¿Ustedes creen que esa medida es correcta? Que empiece a entrar la gente joven, que entrará de cualquiera de las maneras, pero gente muy válida, que además podían aportar todavía mucha ciencia, porque sabían mucho, se han tenido que marchar. ¿Cuál es la opinión de ustedes de ese tema? Pues son gente joven. Hombre, yo creo que efectivamente, es decir, la medicina, independientemente de los protocolos, se basa en la experiencia. Entonces, una persona de 65 años que ha estado al frente de medicina interna, la ergología, lo que sea, tiene un pozo de conocimiento que es verdad que se podría aprovechar de alguna manera para devolverlo al servicio o devolverlo a los compañeros que están empezando. Si bien es verdad que bajo este paraguas entra si vuelco los conocimientos, pues en mi opinión particular también opero, y a lo mejor no estás en tus mejores cualidades para operar con esa edad. Entonces, como todo no vale para todos, sí es verdad que creo yo que podría haber alguna manera de gestionarlo y hacer, pues vamos a decir, aulas de mejora o cursos de máster avanzado para los jóvenes. Pero, oye, mira, ten cuidado en el clásico curso de errores más frecuentes, por ejemplo, que eso le habrá pasado al compañero de más edad, pues bueno, a lo largo y a la de gente carrera, más joven también. Sí, pero la gente más joven se tropieza, él viene del tropiezo. La idea es que tropecemos en otras cosas, no en las mismas. Bien. Vamos a caminar. ¿Quiere decir algo sobre esto? No, yo iba a decir que yo creo que no está mal que a la gente se les recuerde de vez en cuando que la vida no es solo trabajar. A mí no me parece mal que te toque jubilarte, ¿no? Ya me gustaría a mí que cuando me toque jubilarme, me dejen jubilarme. Y mira que soy muy joven, y no tengo ninguna intención de jubilarme todavía, pero eso está muy bien. Está bien ya. Bueno, nos está acompañando el doctor Pantaleón y el doctor Hernández.
dos muy buenos traumatólogos, dos muy buenos traumatólogos. Además, vamos a intentar hablar de lo que ellos son dentro de la traumatología, pues podemos decir expertos, podemos decir, las preguntas que le voy a hacer van a ir por ahí. Mire, señores, ustedes lo saben perfectamente. Cuando alguien se tiene que operar, una cirugía percutánea, por ejemplo, o se tiene que hacer una operación de cadera, los ciudadanos, todos nosotros, preguntamos. Y preguntamos al médico de familia, preguntamos al traumatólogo de zona que dice, mire, usted se debería de operar. Preguntamos porque queremos que el médico que nos vaya a operar tengamos algún conocimiento de ello. Eso es bueno que sea así, ¿no? ¿Ustedes preguntarían también, si a usted lo tuvieran que operar, por ejemplo, de un hombro? ¿Hay traumatólogos que son mejores en hombros que otros? Por supuesto. ¿Es así? Ya lo decía Edwin al principio, aunque la formación es general, cada uno tiene su parcela de conocimiento o su parcela de querencia por alguna articulación y por algún tipo de cirugía. E independientemente que haga de todo, pues a mí me gusta más el codo y me gusta más la artroscopia. Y a él pues le encanta la cirugía de recambio protésico y también pues oye, le encanta la mano, por decir. Sí. Pues claro que varía. Aquí quizás en Canarias, exceptuando algunas honrosas excepciones, no podríamos dedicarnos solo al quinto dedo del pie, porque no hay volumen ni patología. Pero sí es verdad que tenemos compañeros muy especialistas en pie y tobillo, como puede ser Juan Pedro Rodríguez, en mano Miki Medina, lo entrevisté hace poco, columna pues Arturo Montes de Oca, Tito Fernández, Lorenzo, Hani. Es decir, a verlos haylos. O sea que ya se hace, ¿no? Hombre, claro, es que todo repercute en el mejor resultado y mejor beneficio para el paciente. Pero las personas en la pública no pueden elegir, ¿no? La persona que entra a la pública, que está en la lista de espera y que va a ser operado, por ejemplo, de una rodilla, le tocará al médico que la asigne, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que la mayoría de los centros ya más o menos se organizan para que los pacientes de rodilla vayan a los que más hacen rodilla. O sea, quiero decir, al fin y al cabo, el tema es que hoy en día, a diferencia de lo que pasaba antes, el concepto, ¿no?, que tenía mi abuela del médico donde iba, que sabía, el médico te veía la rodilla y el oído y la neurología, ¿no? Realmente, afortunadamente, hoy en día contamos con un conocimiento tan amplio sobre todo, o sea, que vamos a ver, vamos a hablar de cadera y yo le traigo un libro de 4 tomos aquí, o sea, entonces quiero decir, hay tanto de todo que es incluso necesario que nos dediquemos más a una cosa. Yo no lo puedo abarcar todo, es imposible, y de hecho sería absurdo, y probablemente lo haría todo muy mediocre, fuera en todo, si quisiera intentar abarcarlo todo, ¿no? Entonces yo creo que lo general es algo que manejamos todos, pero luego a partir de ahí tenemos el deber de especializarnos en algo, porque así es que le vamos a brindar al paciente lo que necesita. En los hospitales grandes, en centros, porque claro, no podemos ver, nosotros estamos en un sitio donde hay un núcleo de población pequeño, por lo tanto no existe tanta patología, y esto cuando tú lo extrapolas a una ciudad enorme, en Marañón, en Belviche, donde yo me formé, la gente hace una sola cosa, o sea, el de cadera hace cadera, el de mano hace mano, el de hombro hace hombro, y si tú al de hombro lo mandas a operar un tobillo, te dice que el de eso no sabe, aunque pueda perfectamente hacerlo, pero ya hay una persona que hace eso, y eso es lo que eleva el nivel científico, y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. El concepto del médico que lo sabe todo y opera de todo es un concepto que suena muy bonito y que tú eres muy grande porque haces de todo, pero en realidad en la práctica real eso no tiene ninguna aplicación. Una pregunta un poco pueril. ¿Usted es médico antes que traumatólogo? ¿O usted es traumatólogo antes que médico o es lo mismo? Primero hay que hacer medicina. ¿Usted es médico? La licenciatura, sí. Y por tanto, cuando un paciente entra por su puerta, doctor Hernández, que tendrá un problema lógicamente de traumatología, porque evidentemente tendrá fractura o tendrá una lesión que ¿O no? Le duele la pierna y le duele la pierna. Y ahí está. Sí, pero es que o sea, el matiz que él da es correcto, porque tú puedes venir. Te pongo un ejemplo extremo, ¿vale? Un ejemplo muy extremo, pero que existe. Yo recuerdo, uno de los casos que más recuerdo de la residencia, era residente de segundo año, me llega una chica de 34 años con dolor de espalda. Me duele la espalda, me duele la espalda, me duele la espalda. Tenía unos síntomas
que a mí me parecían en ese momento que pudiera ser una cosa más compleja, que es una pequeña infección que nosotros conocemos como disitis, una infección en la columna. Yo pensaba que era lo que tenía porque el dolor pues era un poco raro, etcétera, etcétera, tal. Bueno, al final haciéndole pruebas, esta chica tenía un cáncer de pulmón. Wow. Por ejemplo, nunca había fumado en su vida, no tenía ninguna sintomatología respiratoria. Entonces sí, el matiz es correcto, ¿no? En principio viene a verme por ahí van los tiros. Sumo 2 casos más con el mismo dolor lumbar, un linfoma o un aneurisma aórtico, y también es un dolor lumbar. Entonces hay que... Doctores, lo primero entonces es hacer un diagnóstico diferencial. Sí, claro, por supuesto. Como cualquier otra especialidad. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que traumatología, creo que también nosotros, por eso nos gusta, es muy focal. Es decir, esto es sota, caballo y rey. Si se sale de aquí, hay que abrir otro libro, que es el del nervio, y si ya se sale del nervio, ya no es mío. Es decir, si no está en el aparato locomotor y si no está en el aparato neurológico, ya ahí ya efectivamente habría que dirigir al paciente al especialista más adecuado. Sí, en líneas generales. Yo creo que nuestra especialidad, y es un concepto que no tiene mucha gente en comparación con otras especialidades, es una especialidad que el diagnóstico en general, te puede llegar a algún caso así, pero en general nuestro diagnóstico no es muy complicado, ¿no? Una fractura se ve en una placa, un hueso roto es un hueso roto, ahí lo ves. Lo que hay. El truco es arreglarlo, ¿no? O sea, la especialidad nuestra probablemente sea mucho más manual que literaria, ¿no? Que científica, en el sentido estricto de sentarme a leerme los 1000 diferentes tipos de problemas que causan exactamente el síntoma que usted tiene, como haría un internista o como haría un neurólogo, que son especialidades que tienen que afinar mucho más en el diagnóstico. Nuestro problema no es tanto diagnóstico, el diagnóstico es relativamente sencillo, sobre todo con las pruebas complementarias que tenemos hoy en día, ¿no? Acceso a resonancias, TACs, todo esto. Pero lo que sí es cierto es que luego el truco viene es una fractura, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la operamos? ¿Por dónde la operamos? Para intentar conseguir la mejor funcionalidad, porque nuestra especialidad tiene algo bastante considerable en cuanto a la responsabilidad que nosotros asumimos, y es que un buen o un mal resultado puede tener unas repercusiones catastróficas en la vida de un enfermo. Un paciente que con 30 años se rompe un tobillo y no queda bien y se queda cojo, es que se queda cojo, ¿no? Es que no es... Es una desgracia, ¿no? Poca broma, ¿no? Entonces, nosotros probablemente nos dedicamos mucho más a aprender a hacer que no tanto al diagnóstico. Muchas veces ustedes hacen una cirugía, en general, todos los cirujanos. Ustedes son cirujanos, ¿no? Sí. Porque están, evidentemente, siempre en el quirófano y lo que hacen es cirugía. ¿Hacen una cirugía que está bien hecha, doctor Hernández? Bien hecha, que usted evidentemente dice está bien hecha, pero el paciente no queda bien. Puede pasar. ¿Puede pasar? Por supuesto. O sea, me está conexionando la cabeza con el... Por ejemplo, que sea del tobillo. ¿Puede haber algo también psíquico? De que la persona haga referencia a un dolor, que ese dolor siempre está ahí. Es bastante habitual, ¿eh? Tampoco le estoy haciendo una pregunta que no sea habitual. Lo voy a hacer todavía más sencillo. A ver, por ejemplo, el codo de tenista. El codo de tenista. Bueno, un paciente que llega, pues, puede jugar o no a tenis, porque eso realmente de hecho, no es relevante. Yo casi nunca nadie los veo jugar en jugadores de tenis. Más bien camareros o gente que trabaja con las manos. En esto ama sí de casa, etcétera. Entonces, me duele el codo. ¿Por qué le llamaron codo de tenista? ¿Lo saben? Probablemente porque es lo más notorio, ¿no? O igual los primeros casos o el estudio inicial de la patología, pero realmente lo vemos en trabajadores otros manuales, profesionales. Trabajadores manuales. Bien. Y bueno, duele el codo, se hacen pruebas de codo, se infiltra, se trata, rehabilitación y sigue doliendo el codo. Y resulta que el paciente lo que tiene es una hernia cervical y no de la cabeza. Claro. Ya no hablo de la parte psicosomática. Sí. ¿Y cómo es que duele igual? Pues duele igual, porque al fin y al cabo el nervio es el que lleva toda la información y es el que interpreta toda la información: frío, calor, temperatura, posición, sensibilidad, etcétera. Entonces, como le digo a los pacientes, un poco para que lo entiendan, usted puede tener un problema en la bujía o un problema en la centralita. Sí. ¿Vale? El motor sigue sin funcionar. ¿Vale? Mi trabajo está en saber cuál de los dos es, porque por ejemplo la bujía es mío, pero la centralita no. ¿Vale? Claro. Ya si lo llevamos a la parte psicosomática, que ahí nosotros poco tenemos que decir, porque quizás eso es más de reumatología, sí, con la fibromialgia, etcétera, pues claro que puede tener algo de relación. E incluso
al caso del tobillo operado que no va bien, pues sí, es que hay un porcentaje de cirugía de los tobillos operados que no van bien. Y no es porque haya una iatrogenia, que es un fallo por nuestra parte, sino sí, que yo simplemente le iba a preguntar no va bien, después. queda doloroso. Yo creo que hay un factor también que depende del propio paciente. Por ejemplo, no en el sentido de responsabilizar al paciente, sino de las propias características físicas, genéticas, capacidad de cicatrización, tolerancia al dolor, formación de rigideces, cicatrización, en que es de cada uno, y de cada uno es diferente. Y entonces hay ejemplos muy amplios para esto, ¿no? Las infecciones, que es algo una de las complicaciones en las cirugías, ¿no? Un 2% de la cirugía de recambio articular se infecta a nivel mundial. Este es el número que se maneja. Aquí, en Barcelona, en Nueva York, el que quiera, maneja esto. Hay médicos que manejarán un poquito menos, otros que manejarán un poquito más, pero se mueve en torno al 2%. Si yo opero 100 pacientes, a los 100 les hago lo mismo, en el mismo quirófano, con el mismo instrumental y con el mismo procedimiento, y además lo hace el mismo cirujano, ¿qué exactamente es lo que elige cuáles son el 2%? Esos dos, de esos 100, los 2 que se van a infectar, ¿qué lo determina? Pues puede que el paciente sea diabético, hay una serie de situaciones intrínsecas del propio paciente que no son controlables. Entonces, yo siempre le digo, cuando el paciente me dice, me quedaré bien, siempre digo, yo haré lo mejor que sé para dejarlo lo mejor posible. A partir de ahí ya veremos, ¿no? Hágame un esfuerzo, porque es muy fácil para usted, en base a lo que acaba de decir. Ha querido intentar eliminar la parte en la que el paciente es responsable. Por lo menos lo he entendido eso. Ha dicho usted, no, el paciente no es responsable. Haga un esfuerzo. Porque, en los casos a los que me estaba refiriendo. Luego hay casos porque donde el paciente tiene es responsabilidad, flagrantemente responsable. Sí. O sea, nosotros tuvimos un caso, por poner un ejemplo, un paciente que tuvimos, un señor se hace una lesión, una fractura de un brazo, ¿vale? Una fractura un tanto compleja que tuvimos que intervenir. El señor se intervino. Yo llego al otro día en el hospital y el señor no está en el hospital. Yo pregunto a mi equipo de enfermería, oye, ¿este señor dónde está? Que lo operamos ayer. Pues el señor en la tarde se levantó de la cama, dijo que él se quería ir a su casa porque en el hospital se agobiaba, se quitó la inmovilización, la tiró por la ventana, movió el brazo, se fue tal. Luego este señor me viene a los 10 días, después que desapareció del hospital sin ningún control, me viene a los 10 días a la consulta a decirme que le duele el brazo. Bueno. ¿Y ahora? Bueno, ahora cada cual también tiene, ¿no? Nosotros obviamente la cirugía pues está bien, etcétera, etcétera, pero obviamente esto es donde un caso donde el paciente es claramente también responsable, ¿no? De la situación que tiene. Entonces, yo no quiero, lo que yo quería decir con ello es que también existe la otra variante, y es que existen algunos profesionales donde cualquier cosa que sale mal es culpa del enfermo. Y tampoco es así. Nosotros también tenemos que asumir que hay complicaciones que son intrínsecas de los procedimientos y que aunque el enfermo lo haga todo muy bien y tú lo hagas todo muy bien, se pueden presentar. Es así. Está claro. Don Antonio, si yo le digo a usted que usted hace medicina defensiva alguna vez, ¿qué me respondería? Yo hago medicina defensiva alguna vez. ¿Lo ha hecho usted? ¿Ha hecho alguna vez medicina defensiva? ¿O usted va así con la cara descubierta y en algún momento se la pueden hasta partir, ¿no? Porque ya sabemos que un poco lo que hemos copiado los americanos es que pueden ir ustedes muchas veces al juzgado y se pueden ver ustedes metidos, incluso haciendo una buena praxis, haciendo las cosas bien, siempre hay algún desarmado que intenta aprovechar o por sacar rédito también. Hombre, eso, como decía antes el doctor Pantaleón, la ventaja de seguir pues todas las medidas estandarizadas, los protocolos, en sí ya es defensivo, quiero decir, no podemos hacer más. Otra cosa es que haya pacientes que efectivamente que busquen un beneficio secundario, sí, que lo pueda ver, que hay algunos que se les ve y no es medicina defensiva, directamente le decimos, miren, no, yo no le opero, porque es que ¿Usted lo ha dicho a algún paciente alguna vez? Yo sí, a usted no lo opero. Sí. Pero no solo por esas circunstancias, sino porque evidentemente no hay una buena empatía. Porque la empatía tiene que existir, no es igual entrar en el quirófano con una persona que entra evidentemente convencido de que usted le va a hacer bien el trabajo que le va a hacer y lo va a dejar bien dentro de sus posibilidades
de conocimiento a entrar con dudas, que el paciente Hombre, no haya esa empatización? Hay muchos matices, es decir, la relación médico-paciente es importantísima y básica, pero vamos, yo creo que es que nosotros no nos tenemos que llevar bien con el paciente, nosotros tenemos que asesorarlo, es muy diferente. Sí es verdad que quizás por el ámbito donde estamos, los pacientes son más familiares y siempre, pues, el otro día entramos en quirófano y antes de entrar en quirófano, pues, el paciente nos da 2 besos. Sí. ¡Ay, mi doctor!, etcétera. Eso es obvio. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es obvio. También es cierto eso que es muy difícil. Sí, también es cierto que es muy difícil que un paciente que no tiene una buena empatía contigo se meta a un quirófano contigo, ¿eh? No tanto yo con él como él conmigo, ¿eh? Quiero decir, eso es una cosa fundamental. Y luego, sí, yo he dicho, y hay gente que viene a buscar soluciones a cosas que no tienen soluciones, y hay gente que viene a buscar soluciones porque la leyó en internet o porque se le hicieron a la prima o porque se le hicieron a tal, y son soluciones que no se aplican en sus casos, y yo, pues en múltiples ocasiones se rechazan, no que se rechazan, pero que le explicamos al paciente, mire, es que lo que usted tiene no lo podemos resolver, o se puede resolver, pero yo no soy el más adecuado para hacerlo, que eso es otra cosa. O sea, a mí me viene un paciente a operarse de un problema de hombro que necesita una cirugía artroscópica, yo no lo opero, yo lo llamo a él, que por eso se dedica a ello. Y no tengo ningún problema en decirlo, mire, yo esto no es a lo que me dedico. Pero eso es lo nos dedicamos cada uno a lo nuestro, ¿no? Y ya está, y no pasa nada, ¿eh? Hubo un caso en particular que, bueno, cuando comenzamos a trabajar juntos, 3 días, 4 días, él tenía un paciente de la consulta con una patología que es una pseudoartrosis de clavícula, que es que no pega. Después de 7 meses se considera pseudoartrosis, es una falsa articulación, pseudoartrosis. Sí. Y entonces él le explicó la cirugía al paciente y el paciente no parecía convencido, por lo que yo eso no lo sabía, pero bueno, por lo que entendí después. Y me llama a la consulta mía, oye, ven un momento a ver qué te parece este caso. Y entonces lo veo, me explica un poco la historia y le digo, pues mire, hay que hacerle esto, y repetí las palabras de él una por una. Entonces el paciente se quedó así, es que no hay más. No hay más. Eso es algo que sucede con cierta frecuencia. También un paciente viene a verte, tú le explicas una cosa, el paciente se va, luego te aparece tiempo después, un paciente que te olvidas, ¿no?, de esa situación, del paciente tiempo después te aparece y te dice, no, mire, es que después que hablé con usted fui a ver a 6 traumatólogos más y los 6 me han dicho lo mismo, entonces yo vuelvo donde usted porque usted desde el principio tenía razón, ¿no? Y puede pasarte lo contrario, puede ser que nosotros tengamos una disparidad de criterios y que me venga a ver a mí, yo le explico una cosa, se vaya a ver a otro, el otro le explique otra cosa y pues le convenza más lo que le diga el otro, ¿no? Esto pues es así. Tampoco. Usted lo ha llamado disparidad de criterio. ¿Cómo es posible que una persona tenga una dolencia, vaya usted de un criterio, de un diagnóstico diferencial, luego va don Antonio, da otro criterio? Como en psiquiatría, supongamos que un paciente le pueden decir, usted tiene una depresión mayor, otro psiquiatra va y dice que usted tiene una esquizofrenia, y va otro y dice que tiene un trastorno bipolar. Eso ocurre también en traumatología. Nos podemos encontrar que un paciente que tiene una dolencia pueda tener 3 diagnósticos diferenciales. Sí. Yo creo que... Sí, o sea, es normal. No, a ver. Oiga, quiero decir... Acláreme eso, ¿eh? Tiene una lesión. Sí, a ver, un momento. Cuando digo que puede tener 3 diagnósticos, no quiere decir que tiene 3 lesiones. Vale. Es decir, si, vamos a suponer un ejemplo, un dolor de cadera, y yo me fijo en la consecuencia, y el doctor Pantaleón se fija en la causa. La consecuencia es el dolor en el trocánter. Yo digo, pues bueno, pues usted tiene una tendinitis del glúteo o una trocanceritis. El doctor Pantaleón va más allá, hace una radiografía y dice, no, mire, usted tiene una artrosis. Y por esa artrosis usted tiene la tendinitis. O sea, la causa es la artrosis, no la tendinitis. Obviamente, mi criterio está equivocado o sesgado porque yo no he hecho las pruebas necesarias por la razón que sea. Entonces, ¿puede tener varios diagnósticos? Sí. ¿Que son todos correctos? No. Obviamente, el correcto es el de él. Yo creo que también hay una cosa ahí que es un poco... O sea, que el paciente a veces es difícil cuando los pacientes presentan patologías que son menos comunes, porque hay cosas que son muy comunes, sí, que son muy obvias. Y son muy obvias, ¿vale? Vale. Luego hay unas cosas que son menos comunes. Entonces, por ejemplo, a ti te viene un paciente con dolor en el... donde sea, dolor en el codo, bien, como explicaba Antonio, dolor en el codo. Me duele el codo y me duele aquí. Pues, como el 95% de los pacientes que vienen con dolor en el codo en esa localización tienen X, pues lo primero que tú asumes es probablemente sea X. Entonces pides las pruebas y pones el tratamiento para X. Luego el paciente te viene a las 2 semanas y dices, mira, que esto a mí no se me quita. Bueno, pues resulta
que quizá ya tenemos que ver cuáles son esas otras causas. Entonces nosotros muchas veces lo que hacemos cuando el diagnóstico no está absolutamente claro es empezar a descartar, iniciando por lo más común, porque si es lo más común, estadísticamente hablando, es más probable que usted tenga eso. Luego, si hay una enfermedad que aparece en 1 de 1.000.000, pues probablemente vamos a estar 3 años y 25 traumatólogos diferentes buscando la causa hasta que uno dé con ella. Y entonces esto a veces es difícil que el paciente entienda o diga, claro, es que esto, o a veces me viene un enfermo y dice, yo llevo 2 años arrastrando este problema, me han hecho estas 45 pruebas y entonces nadie me encuentra lo que pasa. Entonces claro, tú dices, pues es tal cosa. El paciente dice, oh, qué listo es este hombre, llevan 5 años viéndome y nadie se había dado cuenta. No, es que ya han descartado todo lo demás. O sea, cuando usted me viene con el trabajo hecho. Claro. Probablemente si yo lo hubiera visto el primer día, hubiera asumido lo mismo que asumió la primera persona que le vio. Luego, obviamente, ya ahí influye pues la experiencia, los conocimientos. O sea, tampoco hay que achacarlo a que siempre lo hacemos todo bien. No es así, muchas veces se escapan diagnósticos, bueno, muchas veces, pero se pueden escapar diagnósticos o llegarte pacientes que no están bien diagnosticados o que están inframedicados o que no se le ha hecho el tratamiento. Pero yo creo que en traumatología la mayor disparidad de criterios se da en el tratamiento a realizar, no tanto en el diagnóstico. El paciente con la artrosis, yo puedo considerar que ya es el momento de ponerle una prótesis y él puede considerar que todavía podemos hacer una infiltración y luego en la infiltración hay 18 productos diferentes y yo puedo considerar que es mejor uno y usted puede considerar que es mejor otro, y yo creo que la mayor disparidad que nosotros tenemos es en ese momento, ¿no? ¿Cómo tratamos esto? Muy interesante, me tengo que ir a publicidad porque ya hemos cubierto el primer periplo, casi 45 minutos hablando con el doctor don Edwin Pantaleón. Sí, doctor Pantaleón, casi 45 minutos. ¿A que se lo ha ido rápido? Pasa rapidito, sí. Que pasa muy rápido, sí. Pero porque el tema es muy interesante, porque ustedes son muy buenos, ¿eh? No es peloteo, en serio, a mí me convencen. Estamos con 2 traumatólogos muy buenos, el doctor Pantaleón y el doctor don Antonio Hernández, gente joven con una formación muy sólida y están aquí en Las Palmas, por lo tanto mucha alegría. Eso es bueno, eso que sea así. Vamos a ir a publicidad, a la vuelta voy a poner los teléfonos, por si ustedes quieren preguntar alguna cosa que tenga que ver con la traumatología, se van a operar, tienen alguna duda. Bueno, seguro que estos señores no van a hacer diagnósticos diferenciales, pero les pueden orientar, que es muy importante. Nos vamos a publicidad y en nada estamos aquí otra vez con todos ustedes. Volver a casa es saludar con un gesto. Es saber que alguien te espera. Es encontrar tiempo para al fin perderte y poder reencontrarte. Llegar a casa es saber que si mañana volviera a nacer, de entre todos los lugares posibles, te volvería a elegir. Nos quedamos. Gran Canaria, la isla de mi vida. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas, la máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Oye, Guillo, ¿qué quieres? O Panchito, ¿qué refrescos tienes? ¿Refrescos ni? Pues de naranja. Vamos. Y yo. Está bueno, chiquillo, sos canario. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión.
Camper.